Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Misterioso Universo en la Red, un sitio ideal para disfrutar de todos los secretos que se esconden en nuestro misterio y las maravillas que aparecen en el día a día. Es hora de sumergirnos en el otro lado de la realidad, donde los misterios cobran vida para demostrarnos que no estamos tan solos como hemos imaginado. Yo creo que ya es hora de convivir con lo sobrenatural. En esta ocasión vamos a tener una entrevista como de otro mundo. Nuestro invitado especial se llama Daniel Entrialgo y nos va a hablar de su novela histórica titulada La tumba del cosmonauta, la era de la Unión Soviética, quien iba a ganar la carrera espacial. Esta novela histórica comienza con una muerte real que lo cambia todo. Se trata de una historia atrapante que nos hace entrar a los secretos de la Unión Soviética en la década de los años 80 y la competencia de los viajes espaciales entre esta y la de los Estados Unidos. Aquí vamos a poder encontrar ingenieros nazis que traicionan a su propio país, muñecos de plástico que se hacen pasar por personas, ¿no?, de carne y hueso, y personas abrazadas en espeluznantes experimentos, y un sinnúmero de escenas tan escalofriantes que dejaría helada la sangre de cualquiera. Sin duda, Daniel Entrialgo nos tiene una de las novelas históricas más impactantes del planeta. En las noticias del misterio con Javier volaremos bastante lejos del planeta Tierra y nos vamos a acercar a nuestro vecino Venus, uno de los planetas más calientes del sistema solar después de Mercurio, y sus nubes esconden un enigma que ha dejado múltiples especulaciones. ¿Habrá vida allí? ¿Será de un elemento diferente a nuestro cuerpo biológico? Al parecer existen entidades inteligentes que deambulan por la atmósfera de Venus como si fuesen parte de ella. Y hablando de vida extraterrestre, existe un astrónomo que defiende a capa y espada esta teoría. Quiere que el mundo abra los ojos y acepte que no estamos solos en el universo. ¿Algo vio en los cielos del cosmos? Para afirmar con tanta insistencia que los alienígenas son una realidad. Otra de las noticias que nos trae Javier habla de la existencia de una inteligencia artificial capaz de medir el bienestar personal de cada persona, adentrándonos cada vez más en las puertas de un futuro prometedor y lleno de grandes invenciones. Y la última noticia que nos va a traer Javier es sobre el misterioso animal, o pez más bien, prehistórico llamado celacanto, una de las criaturas más antiguas del planeta y que ha impresionado a toda la comunidad científica, puesto que posee 60 genes nuevos adquiridos recientemente de otras especies, siendo todo un enigma indescifrable, ya que ni los genios más prominentes del mundo han podido encontrarle respuesta a esto. Y para terminar tenemos a los lugares con historia de Kela, ya que en esta ocasión vamos a viajar hasta las catacumbas de Francia, donde nos vamos a adentrar en los designios de la muerte, donde las tumbas nunca descansan y el suelo está inundado de cuerpos que se pudren con el pasar de los tiempos. Vamos a hablar de los secretos que esconden estos túneles y este cementerio está lleno de historias legendarias.
Las voces de los difuntos cobrarán vida para revelarnos sus orígenes. Ponte cómodo y súbele el volumen a tus auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. Quédate, porque aquí comienza esta gran aventura. Esto es Misterioso Universo en la Red. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en el año 1969 y el astronauta Neil Armstrong dio su gran salto para la humanidad, todo parecía perdido para la Unión Soviética. Millones y millones de personas en todo el mundo vieron esas imágenes por televisión y en la historia popular Estados Unidos se convirtió en el ganador de la carrera espacial frente a la Unión Soviética. Pero pensar eso creo que es un error porque los verdaderos pioneros de la exploración espacial fueron los cosmonautas soviéticos y gran parte de los avances que hoy en día se usan en la Estación Espacial Internacional se deben a los conocimientos y las innovaciones de la Unión Soviética. Nuestro invitado de hoy ha escrito una novela histórica llamada La tumba del cosmonauta de la editorial Espasa y que no os confunda lo de novela histórica porque en verdad, a proporción, tiene mucha más historia que novela. Muy buenas, Daniel. Bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir al programa. Bueno, pues Daniel es Daniel Entrialgo, ¿no? Es el autor de esta novela que hoy os traemos, de la que hoy os vamos a hablar. El libro del que nos viene a hablar, como bien os dije, es una novela histórica. Y cabe decir que hila muy bien la realidad y la ficción hasta tal punto que si no eres conocedor de esa historia sobre la que se apoya el argumento principal, llegas a creer de verdad que todo lo que lees es real. Enhorabuena, Daniel, porque la verdad no muchos libros consiguen eso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, es un poco... A mí me gusta normalmente mucho la historia y yo soy de los que piensan que en la historia... tiene historias, nunca mejor dicho, apasionantes y tan increíbles, superiores a cualquier ficción. O sea, hay historias que te cuentan y dicen, eso no puede ser. Y dices, pues pasó así, ¿no? Y en este caso es un poco así, que la historia de este cosmonauta te crees que es una novela, pero no, pasó realmente, es historia. Así es, ahora en unos minutillos hablaremos de ese cosmonauta que comentas. Bueno, Daniel, eres periodista y escritor, llevas cerca de 20 años trabajando en diferentes medios de comunicación, subdirector y miembro de la revista Esquire, creo que se pronuncia, ahora si no me corriges, y eres director de la revista GQ. El libro que hoy nos trae habla de la carrera espacial que surgió en plena Guerra Fría, donde dos naciones luchaban por el liderazgo planetario, diría yo. Bueno, ¿de dónde te viene la idea de escribir una novela sobre este tema en concreto? Bueno, nada, una simple aclaración. Fui subdirector de Esquire y fui director de GQ hace años. Está dentro de mi biografía, pero ya no. Vale. Pues mira, digamos, la idea para esta novela, como pasa muchas veces, fue una casualidad. Yo precisamente estaba en GQ y me acuerdo que en aquella época estaba haciendo un artículo sobre el actor Kevin Spacey, el actor norteamericano, que con todo el tema del Me Too, del movimiento Me Too, le denunciaron por abusos, etcétera, y pasó de la noche a la mañana, pues prácticamente de ser uno de los actores estrella de Hollywood a ser un apestado. Y sobre ese tema me llamaba la atención y buscaba otros personajes históricos que hubiesen, digamos, caído en desgracia, pero la idea de caer en desgracia casi desde un sentido bíblico, o sea, personas que de repente, por alguna razón, la mala suerte se ceba en ellos y de la noche a la mañana pasan pues de estar en la cima a la cima y de una forma casi arbitraria, caprichosa. Entonces yo me acordé, estaba recopilando, como te digo, nombres y me sonaba a mí que había escuchado alguna vez o leído en algún programa algo sobre un cosmonauta ruso
famoso que pudo haber sido de los primeros al espacio, pero que algo le pasó. Entonces me puse como lo típico, pues a mirar en Google, etcétera, y más o menos encontré rápido, pues se llamaban el UOF, pero bueno, eran 2 párrafos, pues le pasó esto o tal. Pero aquello de repente empecé a mirarlo, empecé a verlo y dije, joder, es que esto es un temazo, ¿no? Entonces ya me olvidé, digamos, del tema por el que había empezado de Kevin Spacey y me quedé un poco obsesionado con este tema y empecé a estudiarlo, a mirarlo, y en aquella época pues estaba buscando un tema para escribir otra novela y dije, oye, pues yo creo que esto puede funcionar. Entonces ya empecé a investigar, la verdad es que muy poquito, sobre todo en español, en general la historia rusa, a diferencia de la norteamericana, en Occidente, en nuestra parte occidental de Europa, es poco conocida, y pues me tuve que comprar algunos libros por internet en inglés y empezar a investigar un poco, y finalmente pues dije, mira, me voy a poner porque a mí siempre me ha parecido apasionante el mundo de la Unión Soviética en general, todo ese mundo hermético, de misterio, de secreto, y luego el tema de los cosmonautas a mí siempre me ha parecido, como te decía, en contraposición al mundo astronauta de los Estados Unidos, que hay muchas películas, muchos libros, muchos documentales, pues siempre me ha llamado la atención, quizás porque nos falta información, porque sabemos poco, ¿no?, de ese mundo. Así es. Yo creo que la Unión Soviética, fíjate, es un tema, ¿no?, que tiene mucho misterio, ¿no?, mucha conspiración, y siempre nos fijamos en las misiones del Apolo 11, que siempre, bueno, que si llegaron, no llegaron a la Luna, que qué hicieron, a qué fueron a la Luna, pero es que el programa espacial soviético no tiene nada que envidiarle en cuanto a conspiraciones, misterios y demás, ¿no? Empezando, por ejemplo, por su protagonista, ¿no? En la carrera espacial, ¿no? Que todo el mundo conocerá a Yuri Gagarin, ¿no? Este personaje, yo creo que tiene toda su vida desde que realmente es nombrado como el cosmonauta oficial, ¿no?, el que iba a salir, el primer hombre que salió al espacio, ¿no? Este señor, tanto su vida después como su viaje, estaba todo rodeado de un halo, ¿no? Porque al final siempre estaba el secreto, ¿no? Pues claro, cuidado, por el bien por tu seguridad, realmente, por el bien del Estado, claro, esto no se podía contar. Sí, yo cuento en la novela que en la Unión Soviética hay 2 palabras que todo lo callan, y es seguridad nacional. Cualquier cosa que puede decir alguien, que puede pasar, si se dice por seguridad nacional, pues eso se oculta o se calla, ¿no? La historia de la Unión Soviética relacionada con la carrera espacial realmente empieza incluso en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el país puntero en tecnología aeronáutica es Alemania. Los mejores ingenieros, la mejor tecnología está en Alemania, que en aquel momento pues está gobernada por el Tercer Reich, por los nazis. Entonces desarrollan una tecnología, sobre todo en tema de misiles y de las famosas V2, que está detrás von Braun, que en ese momento son, digamos, lo más avanzado que hay en el mundo desde ese punto de vista aeronáutico. Entonces, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, cuando ya en los últimos días de la guerra unos empiezan a entrar por el este y otros por el oeste, aparte de conquistar territorio y de acabar con la guerra, están muy interesados en, digamos, en capturar el mayor número posible de misiles y de armas, para intentar saber cómo demonios los nazis han hecho todo ese material, y de reclutar a los principales científicos nazis. El principal, sin duda, es von Braun, el famoso von Braun, que luego será tan importante en la carrera espacial norteamericana, que él se entrega, prácticamente en los últimos días de la guerra, se entrega a los americanos. Entonces, desde ese punto de vista, los soviéticos, digamos, se quedan un poco con las migajas de todo el potencial nazi. Sabes que hay una cosa que también es muy de conspiración, que es la operación Paperclip, que es como los norteamericanos reclutan de alguna manera a un número muy numeroso de científicos nazis, algunos de ellos realmente siniestros, con delitos de sangre y con ciertas experimentaciones en campos de concentración, gente muy siniestra, pero que en tiempos de guerra te pueden aportar una serie de conocimientos militares que Estados Unidos, digamos, de una manera un poco con
con tapándose la nariz, pues dicen, mira, pues nos los quedamos nosotros porque si se los quedan los rusos va a ser peor. Entonces, hay que recordar que Estados Unidos tenía la bomba atómica, que todavía la Unión Soviética de Stalin no la había conseguido desarrollar. Entonces, en esos primeros años de posguerra, sobre todo la Unión Soviética está obsesionada por replicar la bomba atómica y por reproducir, digamos, los misiles intercontinentales que estaba desarrollando la Alemania nazi, que lo iba a copiar Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos parece que lleva la ventaja tecnológica respecto a Rusia. Pero en el año 57, de forma completamente sorprendente, la Unión Soviética anuncia el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. El lanzamiento de la Sputnik 1 hoy en día es difícil entender lo que supuso en su momento, porque han pasado ya casi 100 años, 70 y tantos años, ¿no? Y el Sputnik en su momento fue una cosa que creó una conmoción a nivel mundial, porque era la primera vez que un objeto salía al espacio exterior, además completaba una circunferencia a la Tierra, emitía una señal que se podía captar, la gente lo podía captar en las radios, y se creó toda una especie de fenómeno. La gente en todo el mundo compraba telescopios, se subía a los tejados, intentaba mirar a ver qué pasaba por el cielo, y en Estados Unidos creó una psicosis a nivel política porque pensaban que los comunistas, que estamos hablando de plena época del macartismo, de la Guerra Fría más dura, del mundo de Eisenhower, que los comunistas tenían la capacidad de mandar por encima de la cabeza de Estados Unidos un satélite que podía hacer cualquier cosa, podía espiar, podía emitir o lanzar armas, etc. Entonces, este es el primer momento en el que los Estados Unidos se dan cuenta que algo está pasando en la Unión Soviética, que a nivel de la carrera espacial están muy adelantados y que, oye, hay que estar al tanto, porque entonces ellos empiezan por ejemplo, a Von Braun, que lo tenían un poco como lo tenían en Nuevo México y en Alabama sin darle demasiada importancia, ya dicen, oye, llamar a este señor, a este ingeniero que encima que por fin juega, digamos, en nuestro bando, vamos a intentar competir con la Unión Soviética. Pero tienen un cierto retraso y en el año 61 es cuando lanzan a Gagarin al espacio, la Vostok 1. Entonces es una auténtica humillación para Estados Unidos, porque era una carrera por ser el primero. Solo se puede ser una vez el primero. Esto es como el primer vuelo o la primera emisión en televisión, o la primera emisión de radio, o la primera persona que se conectó a Internet o que mandó un mail. Pues bueno, luego pasarán otras cosas, pero solo puede haber un primero. Y ese primero fue Yuri Gagarin, que era la Unión Soviética. Entonces, ya con Yuri Gagarin, en el año 61, los Estados Unidos se sienten ya tan humillados que crean la NASA. O sea, la NASA se crea a raíz del triunfo de Gagarin. El nuevo presidente Kennedy, que llevaba 6 meses en el poder, destina una cantidad ingente de medios, de recursos y de dinero, y durante toda esa década, desde el 61 al 69, empieza una carrera espacial desenfrenada por el siguiente paso. Entonces, Rusia sigue ganando pasos poco a poco. Por ejemplo, el siguiente paso es enviar a la primera mujer al espacio, que es Valentina Tereskova, el primer paseo espacial, que lo hace Leonov, y siempre va ganando la Unión Soviética, pero Estados Unidos va acortando los pasos. Y hacia el año 65-66 es cuando empieza Estados Unidos ya a imponerse. Y eso desencadena en la llegada a la Luna, que evidentemente, como todo el mundo sabe, gana a los Estados Unidos, y ahí digamos que eclipsa todo lo anterior, porque evidentemente llegar a la Luna era como algo muy simbólico, muy icónico, y que digamos tapa todo lo anterior. Entonces, en el imaginario colectivo del siglo XX, los americanos llegan a la Luna, cierto, pero hasta ese punto la Unión Soviética, digamos, les había enseñado la espalda en la carrera durante muchos años. Y una duda que tengo, ¿no? Porque eso es, yo creo que es quizás no el eje principal, ¿no? De tu novela, ¿no? De este personaje, porque
Yuri Gagarin no fue la primera opción, ¿no?, que tuvo Rusia no, la Unión Soviética más bien en aquel entonces, para mandarle. A ver, esa es un poco la trama de la novela, ¿no? A raíz del lanzamiento del Sputnik, la Unión Soviética, el propio secretario general Khrushchev, no estaba muy convencido del programa espacial, porque realmente, si tú te fijas, los cohetes que envían los soviéticos a la Luna, en el fondo son misiles. Lo que pasa que en la ojiva, en vez de poner un explosivo, pues ponen a un cosmonauta. Pero la tecnología, digamos, es lanzar un misil al espacio. Entonces, realmente lo único que les interesaba era su potencial militar. Pero al lanzar el Sputnik, se dan cuenta de la importancia propagandística que tiene. De repente todo el mundo empieza a hablar de la Unión Soviética, de que, oye, pensábamos que era un país atrasado, pensábamos que era un país de campesinos, comunista, etcétera. Oye, pues estos tíos hacen las cosas bien y mandan un artefacto tecnológico puntero al espacio. Entonces se empiezan a interesar por eso, ¿no? Intentan vender, pues esto es el éxito de un país proletario, comunista, etcétera. Entonces se plantean a unos años, a 3, 4 años, mandar al primer ser humano fuera de la Tierra, al espacio exterior. Entonces, ahora esto nos parece algo normal, pero en aquella época, para empezar, no se había hecho nunca, con lo cual ni siquiera sabían qué características tenía que tener un cosmonauta. Se empieza a denominar así, cosmonauta. Entonces dicen, pues a lo mejor no sabían ni siquiera en dónde buscarlos. No sabían, se pensó, por ejemplo, primero en personas que fuesen buzos o que se dedicasen al submarinismo por el tema de la presión. Otros pensaban en pilotos de carreras por la velocidad, por el tema de conducción con presión, de fuerza de gravedad G, etc. Pero enseguida se dan cuenta que la profesión que más se ajusta a un posible cosmonauta es pilotos de combate, los pilotos de los MiG soviéticos, porque tienen unas aceleraciones enormes, porque están acostumbrados al medio, una serie de circunstancias, ¿no? Entonces se crea un programa entero con una serie de especialistas y se empieza a ir por las mejores bases de toda la Unión Soviética reclutando a posibles cosmonautas. Se hace una serie de exámenes primeros y entre cientos y cientos, miles de voluntarios. También tienen que tener unas características físicas, por ejemplo, se conviene que no sean demasiado altos, que midan unos 70, que pesen menos de 70 kilos, porque se sabe que van a ir en un espacio delimitado, que no pueden ser tampoco muy corpulentos por temas. Se les hace estudios médicos, etc. Y al final, después de un año casi de estudio, se recluta a 20 candidatos. 20 candidatos. Estos 20 candidatos, en torno al año 60, se van a una base que está cerca de Moscú, a las afueras de Moscú, en unos bosques, y comienzan un entrenamiento muy, muy salvaje dedicado a ver quién puede superar estas pruebas, tanto físicas como técnicas, como psíquicas, para poder ser el primer hombre en ser enviado al espacio. Entonces, de estos 20, todo esto, por ejemplo, todo el tema de los entrenamientos, de las pruebas, del reclutar, es parte, por ejemplo, de la novela, ¿no? De cómo se está narrando. Entonces, el protagonista de la novela, que ya lo vamos a introducir, que se llama Grigory Nelyubov, es reclutado, va entre los 20, va a este primer curso, digamos, o esta primera preparación, pasa una primera criba, no una primera criba, sino es una elección de los 6 mejores, que se llama los 6 de vanguardia, y dentro de estos 6 de vanguardia pasa una segunda criba y es seleccionado entre 3 cosmonautas. Está Yuri Gagarin, Titov y Nelyubov. Entonces, estos 3 cosmonautas, de estos 3, tiene que salir el primer cosmonauta de la historia. Entonces, hay quien cree que, luego si quieres hablamos de él, una figura muy interesante y muy importante que es Korolev, el diseñador jefe. Korolev, el diseñador jefe, es, digamos, el Von Braun soviético, es el gran científico, el gran ingeniero, el cerebro gris de todo el proceso soviético y, digamos, es un poco como
un padre para todos estos cosmonautas porque es el que crea toda la infraestructura. Entonces, hay quien cree que, por ejemplo, Korolev o el diseñador jefe, como se le llamaba, era, por ejemplo, más partidario del Lyubov o creía que el Lyubov era un candidato ideal por sus condiciones, digamos, aparte de físicas. Sobre todo era, quizás de los tres, el mejor piloto o el que tenía mejores notas desde un punto de vista técnico. Pero desde un punto de vista más bien psicológico y político, Gagarin encajaba mucho más en el perfil que buscaban, porque en el Lyubov tenía ciertas tendencias era un poco jactancioso, vanidoso, un poco chuleta, era un poco indisciplinado en un sentido como de rebelde, de que no le gustaba que le llamaran la atención, o sea, mientras que Gagarin era un perfecto, digamos, soldado que cumplía órdenes, muy frío, y su biografía se adaptaba muy bien a la idea que querían vender de orígenes proletarios, sus padres campesinos, y ellos eran conscientes que la primera persona que saliese al espacio se iba a convertir en un icono mundial y que iba a tener que soportar, pues, hacer muchos viajes, entrevistas, fotografías. Entonces se cree que Gagarin pudo al final ser el elegido por este tipo de razones. Entonces, en el Lyubov es elegido segundo suplente. Y en el Lyubov, en el lanzamiento mítico de la Vostok 1 de abril del 61 desde la base de Baikonur, que es el momento en el que Gagarin sale al espacio, él está como suplente allí, va en el autobús con Gagarin, le filman, hay fotos, o sea, su presencia es indiscutible. Y si le hubiera pasado algo a Gagarin o al piloto suplente, él hubiera sido el cosmonauta. Entonces sucede todo esto y, como se narra en la novela, por una serie de circunstancias, él debería haber ido en la siguiente misión o en la siguiente, pero por una serie de circunstancias que se dan, no lo hace, y en el año 63-64, que es un poco el nudo de la novela, le expulsan de la academia. Pero no solo le expulsan de la academia, sino que deciden borrar su rastro, porque no quieren que se sepa que él ha sido un cosmonauta, por temas de seguridad nacional o incluso por castigo. Entonces, él es destinado como piloto a la última base de la Siberia Oriental, una ciudad que se llama Kremovo, una base, pues, con 2 aviones y unas pequeñas chamizos. Su nombre es borrado de los documentos oficiales, su foto es eliminada, su rostro y su figura es eliminada de las fotos y su nombre desaparece, su identidad desaparece. Se les prohíbe a sus compañeros hablar de él. Fotos, él a veces, se sabe que él compró una vez un periódico y vio una foto que él sabía que estaba en esa foto y vio cómo la habían borrado, ¿no? Entonces, lógicamente, se deprime muchísimo, cae en el alcoholismo y en el año 66 aparece muerto en las vías del ferrocarril tras una tormenta de nieve. No se sabe si se ha suicidado, no se sabe si ha sido un accidente, si el tren le ha arrollado pues porque no se ha dado cuenta o iba borracho, o si ha sido eliminado. No se sabe. Entonces su nombre desaparece de la historia, nadie conoce su existencia durante 20 años y en el año 1986 un periodista ruso, Golovanov, que trabaja en un periódico que se llama Izvestia, que es junto al Pravda, el periódico más importante de Moscú, en plena perestroika, que empieza a haber con Gorbachov cierto aperturismo. Ellos quieren mostrar como que el gobierno, como que está habiendo una apertura, etcétera. Entonces consigue investigar en el ministerio, penetrar en los archivos, tiene una serie de ayudas y consigue encontrar esas fotos en las que compara una foto con otro y ve que hay alguien ahí que ha desaparecido. Y al final consigue identificarlo. Y, lógicamente, publica una historia en la que se recupera el nombre no solo de Enel Lyubov, sino de algún otro cosmonauta, compañero suyo, que había sido expulsado de la academia o que había muerto, fallecido
en una serie de experimentos, bueno, dentro de las pruebas de entrenamiento hubo accidentes, hubo problemas que se ocultaron y todo esto sale a la luz. Pero durante 20 años Nelyubov fue un cosmonauta, digamos, sin nombre, desaparecido. Este último periodista al que has mencionado, Golovanov, no sé si lo habré pronunciado bien el apellido, sí. También cobra vida, ¿no? en tu novela a través de un personaje llamado Fyodor Martínez Maisishev. O sea, fíjate mi ruso, qué malo. Pero bueno, este periodista, ¿no? Fíjate además qué curioso, ¿no? Que lo describes, es de nacionalidad española, con ciertos orígenes españoles, de ahí quizás el apellido Martínez. Bueno, este periodista es el que le encargan también que una investigación, su jefe, que ni por asomo se imaginaría hasta dónde le iba a llevar esas investigaciones y esos retos a los que se tiene que enfrentar. Sí, eso es. Lógicamente esto es una novela, como tú dices, es una novela histórica. Todo lo que he contado sobre Nelyubov, sobre Gagarin, sobre la carrera espacial es cierto, o sea, es histórico, está en la documentación, pero lógicamente yo, para hacerlo novela, tuve que ficcionar, digamos, un poco la investigación. Pensé que la figura de Golovanov iba a ser todo como demasiado ruso, como ves tú con los apellidos rusos. Entonces se me ocurrió la idea de crear un personaje que a lo mejor generase más empatía en el lector español. Entonces decidí transformar esa figura de Golovanov en un periodista, Fyodor, de padre español y madre rusa, que el padre fuese un exiliado de la Guerra Civil Española, un miembro del Partido Comunista que durante la Guerra Civil, bueno, antes, pero se exilia a Rusia y le encargan un artículo sobre el 25 aniversario del lanzamiento de Gagarin. Como el Izvestia es un periódico que pertenece a la Secretaría General del Partido Comunista Ruso, le permiten, para mostrar estas nuevas maneras de la perestroika, le permiten acceder a los archivos del ministerio, le permiten un cierto margen, y a lo largo de la novela, como en dos planos paralelos, pues vamos descubriendo la historia de Nelyubov y la investigación de Fyodor, de cómo va descubriendo la existencia de este cosmonauta, digamos, perdido, y otra trama de ficción en la que él va descubriendo ciertos secretos familiares sobre su padre, pues por darle también una pequeña estructura de thriller para que también la novela tenga una cierta parte, digamos, más literaria, pero sin perder nunca de vista la realidad histórica. Y por ello es por lo que digo, por ese tipo de mezcla, ¿no? De ese compendio ahí de fantasía, novela, que haces, es por lo que yo insisto en que esta novela está tan bien hilada que no llegas a distinguir la realidad de la ficción prácticamente hasta el final, ¿no? Que luego hablaremos de ello. A ver, por parte americana hemos hablado que estaba dentro de esta carrera espacial el exmiembro de la Alemania nazi, Werner von Braun. Creo que no hacen falta explicaciones. Yo creo que ese nombre todo el mundo lo conoce, o por lo menos sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y también por la parte de la Unión Soviética tenemos a otra cabeza pensante, ¿no? Otro titán, ¿no? Muy a la altura de Werner von Braun, que es Sergei Pavlovich Korolev. ¿Por qué esta persona no es tan conocida como Werner von Braun? ¿Él no quería saltar a los medios o era la propia Unión Soviética la que no quería que se diera a conocer? No, era la Unión Soviética, y la verdad es que es una figura para mí extraordinaria y con un sino trágico increíble, porque Korolev es un ingeniero, un amante del mundo aeronáutico, un obseso, y durante los años 20-30 empieza a trabajar en el gobierno soviético, pero tiene la mala suerte de que en el año 38, dentro de la paranoia de lo que se llamó la gran purga stalinista, por una cuestión absolutamente arbitraria y absurda, junto a otros cientos de científicos, es detenido, acusado de intentar conspirar contra el Estado, etcétera, y es destinado a uno de los gulag más tremendos, se llamaba Kolyma, que estaba en la Siberia del Norte,
donde prácticamente no volvía, 1 de cada 3 que eran enviados a Kolimá moría en Kolimá. Eran unas minas además con nieves perpetuas, unas condiciones espantosas. Entonces está ahí durante un par de años de prisionero, sufre una serie de, digamos, de agravantes físicos que le van a perjudicar luego su salud, aparte de, por ejemplo, pierde todos los dientes, por golpeos de los guardias, tiene unas fracturas en la cabeza, bueno, todo una cosa tremenda. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y los nazis empiezan a invadir Rusia, Stalin se da cuenta que los mejores cerebros del mundo soviético están en la cárcel, están en los gulags. Entonces hace una especie de amnistía general y empieza a recuperar toda esa gente y los ponen a trabajar para ganar la guerra. Entonces Korolev es reclutado, llevado, sacado del gulag y llevado, digamos, a bases secretas para trabajar en armas. Ganan la guerra, pasa la guerra, él es enviado a Alemania, a la Alemania ocupada, lo que será luego la RDA, a intentar buscar en los archivos, intentar buscar en lo que han dejado los nazis, como te decía antes, intentar recabar la máxima información posible sobre las armas secretas nazis, pero ya te digo, los americanos han dejado muy poco. Y él, cuando vuelve ya, como te comentaba, Stalin está obsesionado por replicar la bomba atómica, no le interesa este tema de poder viajar al espacio, los cohetes, pero Stalin muere y poco a poco Korolev va ascendiendo un poco en la pirámide soviética hasta que llega a la cúspide y es el jefe máximo del proyecto aeroespacial soviético. Él es el von Braun, es el reverso en el espejo, es el von Braun de la Unión Soviética. Él es el responsable de los motores que impulsarán los cohetes soviéticos. Él es el que diseña, digamos, de alguna manera, idea el Sputnik. Él es el que decide que tenga esa forma tan característica. Él es el líder absoluto. Entonces la Unión Soviética, que está absolutamente obsesionada por el tema de que los americanos, que los espías puedan descubrir cualquier cosa, pues un poco como lo que te comentaba en el Yugov, deciden que Korolev desaparezca. No físicamente, sino que su nombre y su identidad desaparezca. Entonces pasa a ser denominado diseñador jefe y nadie de las personas con las que trabaja, ni sus, digamos, la gente de su laboratorio, los cosmonautas con los que trabaja a diario, la gente que está con él, sabe cómo se llama ni su verdadera identidad. No tienen ni idea. Solo lo saben muy poquitas personas dentro del régimen, saben su verdadera identidad. De hecho, por ejemplo, la CIA, el FBI, los Estados Unidos saben que hay una leyenda de que hay un diseñador al que se le llama diseñador jefe, que es el que está consiguiendo que la Unión Soviética esté por delante tecnológicamente de los americanos, pero no consiguen saber nada de él. Es un auténtico secreto. Incluso llegan a pensar que es una leyenda, o que son varias personas, o que es una identidad creada. Entonces, hasta el año 66, que Korolev no muere, fallece por un cáncer, le operan y en la operación se muere. Él, digamos, estaba muy fastidiado de salud, sobre todo por todos esos años que había pasado en el Gulag. Fallece en el año 66 y al día siguiente de morir, o a los 2 días, el Pravda, en primera plana, da su foto, ha muerto, y ya dice la identidad y todo el mundo ya sabe quién es Korolev. Pero claro, a Korolev ya poco le importa que una vez que él se haya muerto, todo el mundo sepa, ¿no? Entonces en la novela a mí me gusta un poco hablar de eso, de hasta qué punto una persona, todos en el fondo tenemos nuestro ego, tenemos nuestro orgullo, tenemos nuestra afán de notoriedad, entre comillas. Entonces tiene que ser muy duro, tiene que ser tremendamente triste saber que tú eres la persona responsable de haber hecho que tu patria, tu Unión Soviética, se haya impuesto a los americanos, que eres posiblemente la persona
no te voy a decir más inteligente, pero uno de los científicos que podría optar al Nobel, que podría ser considerado a nivel mundial uno de los más importantes, y que no se lo puedes contar a nadie, porque nadie sabe, te tienen prohibido decir nada, ¿no? Entonces tiene que ser muy duro, sobre todo sabiendo que Von Braun, que digamos que es tu reflejo, pero en los Estados Unidos, es una persona admirada, es una persona que da conferencias, una persona que es amigo de Walt Disney, que Walt Disney le llama para que participe en el proyecto de Disney World, que diseña atracciones del espacio, que sale en la tele, que se le ve en las fiestas con la gente famosa, que es invitado a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, este contraste entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el espectáculo y el secreto absoluto, ¿no? Son estos dos mundos que a mí yo creo que de una forma literaria, novelesca, son muy interesantes, ¿no? Para hacer esa contraposición entre estas dos figuras, que son dos gigantes intelectuales del siglo XX, con sus claros y sus oscuros, pero es evidente que estamos hablando de las dos mentes, que uno lanzó el Sputnik y llevó a Gagarin al espacio, y el otro ayudó o prácticamente consiguió que el hombre llegase a la Luna, ¿no? ¿Cuántos genios, Daniel, se ha perdido la historia, o se han caído en el olvido más bien, ¿no? Por muchas veces por egos de países en general, porque no querían que levantasen la cabeza o se les diese a conocer mucho, fueran los motivos por los que fuera. Oye, y hablando antes de espías americanos, ¿es cierto que en el cosmódromo de Baikonur lanzaron un maniquí con la intención de despistar a la inteligencia de América del Norte? Bueno, no es exactamente así. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el cosmódromo que utilizaba la Unión Soviética se llamaba Kasputin Yar, que está, digamos, como en la parte occidental de la Unión Soviética, un poco al sur. Ahí es donde se hacían sobre todo pruebas balísticas, lanzaban misiles y todo tipo de pruebas, que también tiene su mitología. Kapustin Yar es un poco el área 51 de la Unión Soviética, tiene un montón de leyendas, un montón de historias asociadas. Pero descubrieron que desde Turquía, que ya Turquía era aliada de la OTAN, desde las fronteras turcas, los americanos, mediante un sistema muy potente de radio, conseguían atrapar sus conversaciones, les estaban espiando bastante. Entonces, en torno al año 55, deciden construir una nueva base secreta en Kazajistán, en medio del desierto, a miles y miles de kilómetros de cualquier punto de la frontera, y deciden crear un nuevo cosmódromo, que lo construyen de la nada. O sea, es un paraje desierto en mitad de la nada. Apenas había unas vías de ferrocarril que comunicaban Moscú con la capital de Kazajistán, un par de casitas. Bueno, pues ahí llega un ejército de... Esto, la Unión Soviética son unas bestias de conseguir dominar la naturaleza, ¿no? Ellos es un país gigantesco que tiene montañas, tiene nieve, tiene desiertos, tiene selvas, tiene las temperaturas más extremas por un lado y por el otro, y crean en apenas unos meses una de las bases más secretas, más sofisticadas del mundo, y una ciudad al lado para que trabajen los operarios que trabajan en esa base secreta. Y una de las cosas más locas o absurdas que hacen es que la llaman Baikonur, que es una localidad que se encuentra a 250 kilómetros de allí. Y tú dices, ¿por qué le llaman Baikonur si no está en Baikonur? Esto es como si tú construyes una base en Sevilla y la llamas La Coruña. ¿Por qué le llamas La Coruña si está en Sevilla, no está en La Coruña? Bueno, pues precisamente lo hacen exclusivamente para intentar confundir a los americanos, para que los americanos manden los aviones espía al verdadero Baikonur. Hoy Baikonur sí que se llama Baikonur, porque ya, afuera de llamarse Baikonur, pues ya la gente lo conoce como el cosmódromo de Baikonur. Bueno, pues en Baikonur comienzan a partir de los años 50 todo este tipo de experimentación aeroespacial, todo este tipo de pruebas se realiza ya en este cosmódromo, que es un cosmódromo que oficialmente no existe. O sea, si tú al gobierno soviético en el año 50 y tanto le dices ¿qué es la base secreta de Baikonur? Ellos te dirían, no,
Baikonur, no sé de qué me está hablando, no existe esa base. Y es como existían ciudades secretas y como existían un montón de laboratorios y de experimentación que ellos negaban, ¿no? Entonces, muy poco antes del lanzamiento del año, que es un poco lo que me preguntabas, un poco antes del lanzamiento de Gagarin, en el año 61, hay una especie de ensayo general, unos meses antes. O sea, van a hacer exactamente lo que el lanzamiento de Gagarin, todo idéntico, pero en vez de ir un cosmonauta real, ponen a un muñeco de pruebas, a un muñeco, pues como podría ser lo que se llaman dummies en las pruebas de un muñeco, pero un muñeco que se ha hecho a una proporción exacta de lo que sería un cosmonauta, con una imitación del tejido humano, porque quieren ver si se produce algún tipo de incendio o de alteración, quieren ver cómo repercute en el muñeco para hacerse una idea de si hubiera sido un ser humano, qué le hubiera pasado. Le ponen el traje de cosmonauta, le ponen el casco, o sea, es un ensayo general casi prácticamente real. Entonces, de forma un poco simpática, entre la gente de allí, para referirse al muñeco, le llaman Iván Ivanovich, que sería como si en España le llamas pues Manolo Martínez o Paco Pérez, o sea, es un nombre, pero ellos le llaman Iván Ivanovich. Y lo denominan de esa manera jocosa, un poco para, pues en vez de decir el muñeco, etc. Entonces hacen el lanzamiento, la prueba, y todo esto, lógicamente, es documentado por películas, por películas de cine que recogen todo. Entonces, cuando aterriza Iván Ivanovich en su paracaídas, que ha sido eyectado de lo que queda de la nave y cae en mitad del desierto, todo esto se filma y él aparece, pues el cuerpo, digamos, del muñeco yace en el suelo con un poco chamuscado. Existen fotografías todavía de esto y tal, que es gracioso porque además en el cuerpo llevaba unos carteles que ponían: soy propiedad del gobierno, si me encuentra llame a las autoridades, ¿no? Porque no estaban seguros de que a lo mejor si lo encontraba un pastor o lo que fuera y se lo llevaba a su casa, ¿no? Entonces se cree que de alguna manera los servicios de información americanos consiguieron ciertos datos de este experimento, pero ellos creyeron que el tal Iván Ivanovich no era un maniquí, sino que era un cosmonauta real, y creyeron que había muerto en esta prueba. Entonces se corrió, es una de estas leyendas que luego se han transformado en mitos, de que hubo algunos cosmonautas anteriores a Gagarin que se lanzaron, que murieron en accidentes y que nunca se comunicó. Porque lo que sí que es verdad es que la Unión Soviética, cualquier experimento o cualquier prueba que salía mal, no lo decían. No decían: oye, pues hemos lanzado una nave y ha explotado, o se nos ha muerto. Por supuesto no lo comunicaban, porque ellos eran de la política, digamos, de los hechos consumados. O sea, una vez que nos ha salido todo bien, pues decimos que bien nos ha salido. Estados Unidos, como lógicamente es una democracia y tenían que hacer las cosas un poco más, ellos tuvieron experiencias muy malas, porque en Estados Unidos hubo lanzamientos en los cuales se incendiaron en la propia torre en la torre de lanzamiento, astronautas que murieron, no te digo en directo, pero prácticamente. Y claro, tú eso no, si tú dices vamos a lanzar un cohete, convocas a la prensa, el cohete se levanta 2 metros del suelo, se cae y explota, pues es un ridículo enorme para todo el mundo. Sin embargo, la Unión Soviética dice: hasta que esto no salga estupendamente no lo vamos a comunicar. Y en parte ese es el origen también de tantas leyendas y tantas historias que existen sobre posibles cosmonautas perdidos, que hayan aparecido, que es películas, etcétera, porque era tal el secretismo y el hermetismo de la Unión Soviética que muchas veces se confundían. Y Daniel, ¿era aquí en el cosmódromo de Baikonur donde entrenaban a los futuros cosmonautas? No, los cosmonautas se entrenaban en una base que había
fuera, a las afueras de Moscú, como te decía, en unos bosques. Y es un lugar que pasó a denominarse comúnmente como Ciudad de las Estrellas. Esto tenía una parte, digamos, era absolutamente militar y restringido y también secreto, pero esto era como un ambiente, digamos, más de entrenamiento, cuartel, científico, etcétera. Mientras que Baikonur sí que era una base absolutamente impenetrable, donde se realizaban no solo experimentos de tipo espacial, sino también se hicieron muchas pruebas militares de lanzamiento de misiles, de pruebas. De hecho, ahí también se cuenta en la novela un accidente muy famoso que se llamaba el accidente de la plataforma 41, que en este caso no tenía nada que ver con la carrera espacial, pero fue en Baikonur. Era un misil que lo estaban, digamos, lo estaban llenando de fuel y se produjo una chispa y explotó, y fue un accidente tremendo en el que murieron. Fue una auténtica apocalipsis porque fue una explosión gigantesca, una lengua de fuego que envolvió a toda la gente que estaba alrededor del cohete. Murieron muchísimas personas y de eso tampoco nunca se comentó nada, o sea, se silenció. Es decir, que hay muchas cosas que todavía a día de hoy no se puede decir seguro que sepamos todo lo que pasó en Baikonur, ni mucho menos. La tumba del cosmonauta de Daniel Entrialgo, editado por la editorial Espasa. Insisto, queridos amigos, en que mientras vais leyendo, la verdad que os va a costar diferenciar qué es real y qué es novelado. Os voy a contar un secreto, y al final del libro, nuestro amigo Daniel nos desvela ese secreto, nos dice realmente qué hay de real y qué hay de novela. Pero no vale mirar allí, antes de acabar de leerlo, dejar volar vuestra imaginación. Daniel, formas de contacto y redes sociales donde nuestros amigos que nos están escuchando puedan encontrarte. Bueno, he creado en Twitter, una cuenta, es Proceso para la tumba del cosmonauta, se llama Tumba del, o si ponéis la tumba del cosmonauta yo creo que la encontráis, y en esa cuenta de Twitter voy metiendo cositas de la novela, también pongo fotos, pongo algunos diálogos de la novela, doy información, y yo creo que si me mandáis un mensaje privado dentro de ese Twitter sobre cualquier cosa que os llame la atención de la novela o alguna pregunta que me queráis hacer, yo creo que es el medio más oportuno, porque es precisamente para eso la he creado, para interactuar con los posibles lectores de la novela. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias por hablarnos hoy de esa carrera espacial soviética, que poco se ha hablado de ella y es tan interesante como la americana. Y como hoy hemos visto, pues también tiene sus propias conspiraciones y leyendas. Daniel, te veo por aquí para futuros trabajos que vayas realizando. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Y llegó el momento de las noticias del misterio con Javier. Y bueno, pues empezamos este mes de marzo con fuerza y con unas noticias muy, muy buenas. Y Javier va a ser el que nos la va a relatar en unos minutillos. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buena, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, Javier. Bueno, pues hoy las noticias nos basamos tanto en el espacio como en una noticia, ¿no?, de la prehistoria, ¿no? ¿Cuáles son esas noticias que nos vas a contar hoy? Pues mira, vamos a hablar sobre unas nuevas incógnitas que se han destapado sobre si podría haber vida en las nubes de Venus, que parece ser que han encontrado alguna prueba que podría certificar, y digo podría porque al final todo está muy en el aire, la posibilidad de que hubiera vida en las nubes de Venus. También vamos a hablar de un astrónomo del que ya hemos hablado aquí, que sostiene la idea de que pudiera haber vida extraterrestre, y ese no es otro que Loeb, del cual hablamos en su momento cuando Momo y Truezo, y ahora luego cuando hablemos más de la noticia ya lo explicaremos un poquito mejor.
Luego voy a hablarte de una nueva tecnología que está en boga ahora mismo y que mide y que mide el bienestar personal por medio de una IA y una especie de brazaletes. Y por último te voy a hablar del misterio del celacanto, ese animal, como tú bien has dicho, prehistórico, aunque quizás cuando decimos prehistórico lo estamos diciendo absolutamente mal. Muy bien, Javier. Bueno, pues empezamos con la primera de las noticias en la que se preguntan si es posible que hubiera vida en las nubes de Venus. Háblanos, ¿por qué creen que existe esta posibilidad? Pues sí, mira, un equipo de astrónomos reveló este pequeño estudio, ¿no? que ha tenido un gran impacto, sobre todo en muchos de ellos, hace unos meses, ¿no? Porque ellos dijeron que habían descubierto pruebas convincentes que podrían apuntar a la vida flotando en esas nubes de Venus. Esto fue en un artículo publicado en la revista Nature Astronomy. Informaron sobre la detección de una molécula, de esa molécula de la vida, entre comillas, llamada fosfina, y dijeron que no podían encontrar una explicación plausible de cómo podría formarse allí, excepto que fuera como un producto de desecho de algunos microbios. Unos meses después, y tras varios giros inesperados y, como no, como suele pasar en todo este tipo de cosas, dudas muy persistentes, varios científicos no están muy seguros de qué hacer con los datos y qué podría significar. Esto que podría impulsar sería un renacimiento en el estudio de Venus, que en gran medida hay que decir que se ha pasado por alto durante décadas. Según dicen algunos datos de este estudio, podría apuntar a una especie de vulcanismo exótico, ¿no? Ese tipo de volcanes un poco extraños, o incluso a algunos acertijos geológicos que todavía no se conocen. De hecho, según si le pegamos un vistazo al estudio, ahí lo que viene reflejado sería que podrían ser extraterrestres o lo que podría ser es no ser nada en absoluto, ¿no? El doctor Graves y los colegas del estudio no están seguros sobre esos hallazgos, incluso cuando han reducido mucho sus ánimos, ¿no? Sus estimaciones de esa cantidad de fosfina que creen que hay. Clara Sousa Silva, que es científica investigadora del Centro de Astrofísica de Cambridge, en Massachusetts, y una de las autoras del artículo de Nature Astronomy, dijo que cree que el equipo en general todavía se siente bastante seguro de que es la fosfina y que esa fosfina es real y no hay otras explicaciones posibles reales. Aunque sí bien es cierto, Víctor, que parece que hay mucha incertidumbre en todos los científicos que están implicados en este estudio. En el círculo más amplio de científicos planetarios, muchos son escépticos, si no podría decirte que incluso incrédulos, ¿no? Algunos piensan que la señal es solo un movimiento de lo que ellos llaman ruido, o que podría explicarse por el dióxido de azufre, que es una sustancia química que se sabe que se encuentra en la atmósfera de Venus y podría ser uno de los datos claves de este estudio. Para algunos, hasta ahora, no hay evidencia convincente de fosfina y mucho menos de microbios que la produzcan. De ser así, esta señal la verdad es que parece bastante débil. Incluso el astrónomo Ignaz Selen, que es un astrónomo de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y que se encuentra entre todos estos escépticos que te he comentado, ha hablado sobre que esto no lo tiene nada claro y que aunque la señal sea real, a lo mejor ni siquiera tiene claro que sea fosfina, con lo cual todo ahora mismo todavía es un mar de dudas. Martha Gilmore, que es una profesora de geología de la Universidad de Queensland de Middletown, en Connecticut, es el investigador principal de un estudio que ha propuesto la NASA para hacer una misión robótica. Digamos una misión robótica insignia a Venus y que va a incluir una aeronave volando a través de las nubes durante 60 días y que obviamente piensa que todo esto podría ser muy interesante. Si hablamos un poquito de Venus, podríamos decir que hoy en día Venus, tal y como lo vemos hoy en día, es un lugar infernal. No encuentro otra palabra, ¿no? Las temperaturas superan los 800 grados Fahrenheit, que eso sería entre 425 y 430 grados centígrados más o menos. Pero hay que decir que al principio de la historia del sistema solar podría haber sido mucho más parecido a la Tierra en la que vivimos hoy en día, con océanos, incluso con un clima moderado. En esa era temprana, Marte, de la que obviamente en estos últimos días hemos escuchado mucho hablar, que ahora es frío y seco, también parece que podría haber tenido ese agua fluyendo por la superficie. Según Dirk Schulze-Makuch, que es un profesor de la Universidad Técnica de Berlín, en Alemania, él nos dice que potencialmente hace 4.000 millones de años teníamos entornos habitables en Venus, la Tierra y Marte al mismo tiempo.
En los 3 sitios a la vez podría haber existido la vida. Y como la vida tiene ese punto, ¿no?, de que una vez que surge, pues parece aguantar obstinadamente, ¿no?, sobreviviendo a todos estos entornos hostiles, él dice que podría haber potencialmente algo que los científicos llaman nichos ambientales, ¿no?, que serían esos restos de esa vida microbiana o todavía pendiente o que ya ha pasado a mejor vida. El debate sobre la fosfina de Venus ya te digo, Víctor, que va a permanecer estancado hasta que haya por lo menos más observaciones. Pero a causa de toda esta pandemia de coronavirus, hay que decir que tanto el Observatorio ALMA como el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarrojo de la NASA o el telescopio SOFIA, que es un telescopio que hay a bordo de un 747 modificado y que lo que hace es estudiar la luz infrarroja desde lo alto de la atmósfera terrestre, ahora mismo, hoy en día, están cerrados. Así que de momento todo va a tener que esperar. En la segunda noticia nos vas a hablar sobre el astrónomo que sostiene la idea de que hay vida inteligente. Javier, este astrónomo es aquel que lapidaron por aquella vela que decían que pasó a lo largo de nuestro sistema solar. Efectivamente, sí. Hablamos de Avi Loeb, ese astrónomo de la Universidad de Harvard que ha publicado varios artículos científicos innovadores, todo hay que decirlo, ¿no?, que ha sido uno de los catedráticos de astronomía con más años de servicio de su universidad y que incluso ha colaborado con grandes figuras de la ciencia, como podría ser Stephen Hawking, por ejemplo. Recientemente hay que decir que Loeb, Avi Loeb, se hizo popular debido a que estaba planteando esa posibilidad, ¿no?, que generalmente se atribuye a los conspiranoicos y difusores de estas noticias falsas, ¿no? Él aseguraba que la tecnología extraterrestre existía y que de hecho tuvimos una muestra de ella en 2017. Si volvemos un poco la cabeza atrás, ¿no?, sin profundizar mucho, en ese octubre de 2017 se registró el paso de ese cuerpo interestelar, que se movía a una gran velocidad. Debido a su rapidez, los astrónomos señalaron que debía provenir de otra estrella. No era un objeto común, porque cuando intentaron predecir cuál era la trayectoria después de acercarse al Sol, se desvió debido a una fuerza misteriosa. Y eso no fue todo, ¿no? Después de modificar el camino, se volvió más luminoso y por eso quienes lo observaban suponían que había tenido un extraño comportamiento, ¿no? Y claro, sí, Víctor, hablamos de Oumuamua. En su momento, los científicos lanzaron varias hipótesis que se esforzaron en explicar de qué se trataba, ¿no? Algunos señalaban que era un cuerpo hecho de hielo de hidrógeno, otros que se había convertido en una especie de nube de polvo espacial, ¿no? Y Avi Loeb no estaba de acuerdo con estas explicaciones para justificar un evento del que antes no se había tenido registro alguno. Es todo esto de lo que hemos hablado, incluso este perfil suyo, ¿no?, en el que intentaba dar esas explicaciones, es uno de los principales puntos de un libro que ha escrito hace pocos meses, ¿no?, que es Extraterrestrial: The First Sign of Intelligence Life Beyond Earth. O sea, que en castellano sería algo así como extraterrestre, el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, ¿no? Las ideas que surgieron para poder explicar las propiedades específicas de Oumuamua siempre involucraban algo que hasta hoy en día no habíamos visto, por lo menos esto es lo que explicaba Loeb, ¿no? Y si esa era la dirección que estaban tomando, ¿por qué no poder contemplar un origen artificial como hizo él mismo? Lamentablemente hay que decir, Víctor, que mira que han pasado años ya, todavía tenemos muy poca información acerca de Oumuamua, porque te recuerdo que ni siquiera se logró captar en una foto cuando pasó. ¿Qué ha pasado con Loeb? Pues que hablar de vida extraterrestre con tanta convicción, como ya sabíamos en su día y ya dijimos, no está bien visto por la comunidad científica. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ha minado el prestigio de Loeb entre algunos, me atrevo a decir, varios académicos, ¿no? Ethan Siegel, que es un astrofísico con bastante renombre, ¿no?, ha señalado que la hipótesis de Loeb es la explicación más descabellada de este fenómeno natural, o por lo menos eso es lo que hemos podido extraer de un artículo que se publica en la revista Forbes del pasado 27 de enero. Aunque sí que es verdad que este propio Ethan Siegel reconoce que la trayectoria de Oumuamua era poco común, argumentaba que la aparición de estos cuerpos espaciales es algo esperable, ¿no? Porque según los científicos, si
todo se mueve según sus simulaciones y sus cálculos, ¿no? Y muchos de estos objetos deberían pasar a través de nuestro sistema solar anualmente, pero no los podemos identificar a menos que se empezaran a tomar fotografías regulares, ¿no? Casi nocturnas, de todo el cielo una y otra vez con una gran sensibilidad, ¿no? Y además añadió que esta clase de cuerpos extraños ya habían sido identificados, ¿no? Según él, de esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Se sabe que estos objetos, este tipo de objetos que son expulsados rutinariamente, digamos, por nuestro patio trasero, ¿no? De la Vía Láctea, ¿no? Por nuestro patio trasero cósmico, y que probablemente ha sido así durante miles de millones de años, desde la formación del Sol y los planetas hasta hoy en día. Lo que pasa es que hasta el momento no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué más hizo este Siegel en su conferencia? Pues mira, criticó con fuerza, como no podía ser de otra forma, la posición de Loeb y señaló de que trataba de convencer a la gente y a los medios de comunicación de una teoría que solamente había sido planteada por él mismo. Pero hay que darle un poquito de punch a Loeb, ¿no? Porque él no huye de la controversia y dice que sus colegas están siendo demasiado ortodoxos, porque pensar que somos únicos, que somos especiales y que somos unos privilegiados, hoy en día, según Loeb, es de una total arrogancia. La postura correcta sería ser modesto y decir, no somos nada en especial, hay muchas culturas por ahí y solo tenemos que encontrarlas. Así que este es un capítulo más de los que me parece que van a venir de Loeb, porque veo que van a seguir dándole, y el hombre por lo menos hay que decir que no se achanta, que planta cara a toda la gente que intenta desprestigiarlo. Ya te digo, ha escrito un libro, pero va a seguir soltando estas perlitas de las que vamos a estar atentos por si vuelve a sacar un poquito los pies del tiesto y tenemos que echarle una mano. No digo que esté en lo cierto, pero no me parece bien que todo el colectivo no me parece bien, y lo entiendo, que todo el colectivo científico se eche encima de él por afirmar este tipo de cosas. Ya sabemos, vida extraterrestre, y todos sabemos cómo funciona este mundillo, Víctor. Totalmente cierto, Javier. Hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que quieras que no opinen diferente a los demás, los tachan, ¿no? O sea, lo tratan de loco, ¿no? Y a lo mejor resulta que este hombre lleva toda la razón y somos los demás los que estamos totalmente equivocados. El tiempo nos dará o nos quitará, o más bien le dará o le quitará la razón a este hombre. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre la tecnología que mide el bienestar personal por medio de una inteligencia artificial. Hay que ver, ¿no? lo que están cogiendo, la importancia, ¿no?, que está cogiendo ya la inteligencia artificial en nuestras vidas. Poquito a poco la tenemos cada vez más implementadas y va a llegar un momento en el que no vamos a ser capaces de vivir, más bien realmente, si no tenemos alguna inteligencia artificial de por medio. Además, es cierto, y como cada vez se implementa en más áreas y en más cosas más específicas, al final va a ser casi imprescindible, ¿no? Tú fíjate en esta noticia, ¿no? La satisfacción de los empleados tiene un impacto positivo en la productividad de las compañías. Eso es así, ¿no? Además, disminuye el absentismo por enfermedades relacionadas como podría ser con la ansiedad o el estrés. Aumenta la innovación, pues ya que cuando uno se encuentra bien o mejor en un sitio, ¿no?, pues es más creativo y tiene más ganas de aportar ideas, y por lo tanto todo esto lo que hace es que se ve reflejado en los resultados de estas compañías, ¿no? Todo esto y un trozo más largo es lo que nos ha explicado Xavi Escales, que es el fundador de Always People First, que es la consultora especializada en recursos humanos que se dedica a ayudar a las empresas a implantar planes para mejorar el bienestar de los empleados. Este experto asegura que cuidar a los empleados aumenta las posibilidades de retener y atraer el talento, además de generar un retorno positivo en la sociedad. Pero para saber exactamente los resultados que tiene esta implantación, ¿no?, la implantación de estos planes, la compañía ha creado algo que ellos han llamado Always People First Technologies. Las siglas, por si alguien lo quiere buscar, es APF Tech, que es la primera tecnología capaz de medir de forma objetiva el bienestar de las personas, y no con el uso de encuestas, que era como se solía hacer últimamente, sino mediante la aplicación de la inteligencia artificial.
Tras investigar en distintas definiciones de bienestar, ¿no? y cómo realizar esas mediciones, los socios de este grupo llegaron a un acuerdo con el grupo Quirón Salud, donde les informaron de que lo más fiable en el cuerpo para medir este factor era la variabilidad del ritmo cardíaco. Si el ritmo de nuestras pulsaciones es 60 pulsaciones por minuto y es constante, es que está bien. Si el ritmo varía, o sea, digamos, tenemos una pulsación cada segundo y luego una pulsación cada 5, es porque algo está pasando, ¿no? Y este algo es lo que se va a analizar para poder saber si es positivo o es negativo. Aquí es donde entra en juego esa tecnología, ¿no? El proceso de recogida de datos se va a realizar a través de unos dispositivos personales, que son unas cintas colocadas alrededor del brazo, son unos brazaletes, ¿no? Que además también van a medir la variabilidad de esa frecuencia cardíaca y aparte también van a medir otros valores como podría ser la temperatura o la presión sanguínea, ¿no? Tras unas semanas con el dispositivo, este algoritmo aplica procedimientos de machine learning, ¿no? Digamos que aprende, ¿no? Y empieza a detectar y predecir patrones individuales personalizando las conclusiones. Digamos que el dispositivo lo que hace es detectar alteraciones en esos parámetros corporales, ya sea porque la persona se encuentra en un momento feliz, porque ha hecho deporte o porque ha sufrido una situación de mucho estrés, ¿no? A partir de aquí lo que pasa es que ese algoritmo va aprendiendo a establecer si se trata de una alteración positiva o de una alteración negativa. Una vez que todo esto se monitoriza, ¿no? Se analizan los resultados y el software realiza un informe con acciones específicas y planes de mejora. Los usuarios tienen acceso a todos estos datos en cualquier momento a través de una aplicación que será instalada en el teléfono móvil. La idea inicial era que esta solución sirviese, ¿no? digamos, a todo ese tejido empresarial como demostración de los beneficios que tienen los planes que se implantan para mejorar el bienestar de los empleados, ¿no? Y esto ha tenido tan buena acogida, ¿no? que para la sorpresa de esta empresa, ¿no? y de Xavi Escales, el sector sanitario también se ha interesado en esta tecnología porque según ellos ahora mismo existen dos pilares fuertes en este ámbito, que por un lado sería el tema de la humanización de la medicina, ¿no? y por el otro lado el COVID, que ha acelerado todo el campo de esta e-health, ¿no? de esta salud digital, de todo este tipo de aplicaciones, ¿no? para estar más controlado, para estar mejor. Así es que, bueno, todo lo que sea ayudar a la gente y, por qué no decirlo, ayudar a que las empresas funcionen mejor y todo sea una relación qui pro quo entre los empleados y las empresas a la hora de ganar dinero, a la hora de estar a gusto y a la hora de funcionar bien, pues siempre me parece una buena idea y es una tecnología bienvenida. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de ese pez milenario, ¿no? Ese pez llamado el celacanto, un pez que se le creía extinto y mira por dónde recuerdo que fueron unos buceadores los que se encontraron de lleno con este pez y se le cree que es de la época prehistórica o al menos hasta donde yo sé o recuerdo es así, Javier. Sí, dices bien. Mira, un análisis del ADN del celacanto sugiere, ¿no? que el genoma ha experimentado algunos cambios significativos en la historia evolutiva reciente. Lo que, por eso te he dicho al principio que a lo mejor cuando decimos fósil viviente, ¿no? No lo decimos bien, ¿no? Pero lo que digamos que estos cambios significativos en la historia, ¿no? evolutiva de este pez, lo que tendría que hacer sería disiparnos esa imagen popular que tenemos de estos peces icónicos, como tú bien has dicho y como nos referimos todos, por lo menos alguna vez cuando hemos hablado del celacanto, como esos fósiles vivientes, ¿no? El descubrimiento de un celacanto vivo frente a las costas de Sudáfrica en 1938, hay que decir que ya en su día fue un gran impacto, porque en su día, en ese 1938, ya se creía que estos animales estaban extintos, ¿no? A partir de entonces, los peces grandes se denominaron fósiles vivientes debido a ese asombroso parecido, ¿no? con especies casi idénticas que habían sido observadas en el registro fósil. Pues bien, una nueva investigación publicada en el Molecular Biology and Evolution presenta una evidencia que muestra que al menos una especie de celacanto, formalmente conocida como Latimeria calumnae, no es el fósil viviente del que presumimos que podría ser, ¿no? Porque parece ser que ha adquirido docenas de nuevos genes en los últimos 23 millones de años. Y muy lejos de que la especie apenas ha cambiado
desde que surgieron esos ancestros de más de 300 millones de años, lo que ha hecho ha sido una evolución con un largo recorrido, largo y lento. Es más, digamos que el hallazgo es una prueba de lo que yo te estaba diciendo, Víctor, de que el concepto de fósil viviente, digamos que estaría desactualizado, o podríamos decir que a lo mejor es un nombre poco apropiado. No se sabe mucho sobre los celacantos, ¿no? Pero no, sí que es verdad que parece ser, por lo que se sabe, y según lo que nos explicó, o por lo que he podido leer de Isaac Yelan, que es el primer autor del nuevo estudio, no son particularmente agresivos y en realidad parece ser que son algo sociables, ¿no? Este Latimeria calurinae, este celacanto que vive en el Océano Índico y en las aguas de la costa del sudeste de Sudáfrica, no se ha extinto, pero sí que es verdad que es muy esquivo y hoy en día está en un peligro crítico de extinción. Isaac Yelan y sus colegas hicieron el descubrimiento mientras investigaban proteínas que se unen al ADN, enfocándose en una proteína que se llama CGG Binding Protein 1. Las siglas son CGG-BP1. Otros investigadores han estudiado la función de esta proteína en los humanos mismos, pero el papel en la historia evolutiva es poco conocido, al igual que esa aparente similitud con una familia específica de una cosa que los científicos llaman transposones, que son secuencias de ADN que son capaces de cambiar de posición dentro de un mismo genoma. De hecho, el nuevo artículo destaca, digamos, la dramática influencia de estos transposones, digamos, que podrían tener, la influencia que podrían tener estos transposones en el genoma general de una especie en concreto y de su evolución en un curso. Estos transposones, digamos que, para explicarlo en palabras que podamos entender todos, digamos que a menudo suelen ser una especie de parásitos, ¿no? Y que pueden ser muy dañinos si alteran los genes, pero a veces forman relaciones de cooperación con los anfitriones y entonces lo que hace es ayudar a evolucionar, ¿no? Hay muchas formas diferentes de que esto pueda ocurrir y una cantidad limitada de replicación de estos transposones puede aumentar la diversidad genética del huésped. Incluso a veces lo que hacen es ellos mismos es perder la capacidad de replicarse, porque si no, ellos, estos transposones, perdona porque el nombre se me atraganta un poco, se dan cuenta de que si se replican demasiado no va a ser beneficioso ni para ellos ni para el huésped, y lo que hacen es perder esa capacidad de replicarse, ¿no? Todo esto, como ya te he dicho, Víctor, suena muy extraño, pero básicamente digamos que la especie huésped a veces lo que hace es aprovechar la situación, ¿no? En la que estos transposones inmóviles se retienen debido a sus cualidades beneficiosas. Podríamos pensar en ello como otro mecanismo de evolución, una forma, sí, alternativa de mutación y selección, ¿no? Podríamos llamarlo. De hecho, algunos, pero no todos los transposones se adquieren a través de interacciones con otras especies, incluidas especies que son lejanamente relacionadas, ¿no? En un proceso que ellos han reconocido como transferencia horizontal de genes. Como también señala este nuevo artículo, estos genes aparecieron en varios puntos durante los 22,3 millones de años, y es una cifra encalzada a través de un análisis comparativo del pez africano con este Latimeria menandoensis, que es, digamos, el celacanto de la contraparte de Indonesia, ¿no? Que es la única otra especie existente hoy en día, ¿no? Y que veamos que son, digamos que son las dos que en su momento, hace 22,3 millones de años, existían y siguen existiendo hoy en día. Lo que nos lleva, al final de todo este rollo que me he soltado, Víctor, a ese concepto de fósiles vivientes, ¿no? Especies cuyos genomas apenas han cambiado durante largos periodos de tiempo. Si esto lo consideramos fósil viviente, está bien. Y hay otros ejemplos, ¿no? Que incluyes, por ejemplo, al pez pulmonado y al tuátara, que es un animal que parece que es un antepasado entre serpiente y lagarto, que la verdad es que es bastante curioso, pero no nos vamos a meter con el pez pulmonado y el tuátara, eso ya será otra historia, así que quizás deberíamos enfocar nuestra visión o nuestra frase de ese pez, ¿no? Y no darlo por prehistórico, o sí, ya te digo, pero vamos, que para que veamos que incluso en la historia del celacanto aún ha seguido evolucionando a lo largo de 22,3 millones de años. Hace poquito, Javier, hablaste también de los cocodrilos, de la no evolución de los cocodrilos, que era un caso así parecido, ¿no? También con este tema. Es curioso, ¿no? Que
son muchos los animales que están relacionados con el medio del agua los que sufren este tipo de involuciones, ¿no? Por decirlo así, o quizás longevidad. Claro, sí, yo creo que va más por ahí, ¿no? Digamos que la evolución en este tipo de animales que están relacionados con el agua es lenta y larga, ¿no? Igual que cuando bien has dicho, hablábamos de los cocodrilos y que no han evolucionado mucho, pero sí se han adaptado al medio, ¿no? Sí se han adaptado a vivir en aguas más calientes o más frías, a cierto tipo de toxicidades en el agua, todo este tipo de cosas, cuando hablamos a muy largo plazo, en el caso de los cocodrilos, como ya te dije, hablamos de la no evolución, porque sí que parece que los científicos tienen claro que hablando de los cocodrilos hablamos de no evolución, por lo menos hasta el momento, porque una vez que se ha descubierto estos transposones, ¿no?, que se quedan adheridos a las especies y lo que las hacen es guiarlas, ayudarlas a evolucionar, quien nos dice que a lo mejor dentro de X tiempo no llegamos a la conclusión de que el cocodrilo tiene algo parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso de los millones de años, si no se evolucionan, al final para sobrevivir hay que evolucionar, unos adaptándose, pero otros, parece ser, como en este caso que hablamos del celacanto, no ha sido tan adaptación, sino que gracias a estos transposones, no a esta especie de parásitos que se han unido a él en sus genes, ha llegado a evolucionar hasta la época actual, aunque como ya te he dicho, muy peligro de extinción en estado crítico, pero sí, tienes razón, estos animales que viven en el agua, pues al final es lo que hablamos siempre de como los océanos son un misterio, pues digamos que la mayoría de animales no tan frecuentes en el agua creo que también lo son. Y tanto, hay tantos secretos, tantos misterios, tanta vida desconocida en los océanos, que es que perfectamente podríamos dedicarnos quizás a investigar tanto las profundidades de los océanos, tanto como la inmensidad del universo, prácticamente, o al menos esa es mi opinión. Javier, como siempre, un placer escuchar tus noticias tan interesantes que nos das cada semana, y bueno, pues te espero para el próximo programa, como siempre. Claro que sí, Víctor, gracias a ti y un saludo para ti y todos los oyentes, y la próxima semana aquí estaremos. Muy bien, un abrazo, Javier. Un abrazo. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Muchos viandantes que pasean por las calles de París desconocen que bajo sus pies se encuentra uno de los mayores cementerios subterráneos del mundo. Calculan que cerca de 6 millones de personas descansan en estas catacumbas de París, un lugar lleno de leyendas, de historias y de mitos, pero que en realidad es tan tétrico como turístico. Miles de personas al cabo del año visitan estas catacumbas. Y bueno, nuestra colaboradora y amiga Kela nos prometió en el pasado que nos iba a dar un viaje, ¿no?, por la ciudad de la luz. Y bueno, como es una chica de palabra, pues aquí tenéis este viaje tan deseado. Os dejo con Kela y con estas catacumbas de París. Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Lugares con Historia. Sé que os debo un lugar, que bueno, tengo tantas cosas en la cabeza, entre el trabajo, lo que estoy estudiando, que al final se me ha ido la pinza y se quedaron en el aire esas catacumbas de las que os dije que os iba a hablar. Así que eso es lo que toca ahora.
Resulta paradójico y muy curioso que bajo el subsuelo de la conocida como Ciudad de la Luz se encuentra oculta una enorme red de túneles oscuros, laberínticos, lúgubres y con pasadizos secretos, antiguas ciudades romanas sepultadas bajo Notre Dame, búnkeres nazis y quizás uno de los mayores osarios del mundo. Evidentemente me estoy refiriendo a las catacumbas de París, que en su origen eran unas minas, las antiguas canteras de la Tombe Issoireon. Es por esto que se las conoce también como las canteras de París, en francés Les Carrières. En total son alrededor de unos 300 kilómetros de túneles subterráneos que además abarcan varios distritos de la ciudad de París. Unos pasillos súper tétricos de los que dicen que para adentrarse en ellos hay que ser valiente y atrevido, ya que albergan los restos mortuorios de al menos 6 millones de franceses, calaveras y fémures apilados en montones que decoran las interminables paredes de las catacumbas. Bueno, imagino que tiene que ser impactante contemplar tal cantidad de huesos humanos hacinados en esos túneles, aunque yo sería de las primeras en ponerse en la fila, ya lo sabéis. Seguro que os surge la misma pregunta que me surgió a mí en su día. ¿Por qué se utilizaron esas canteras para semejante despensa de cadáveres? Bueno, pues tiene una explicación. Fue debido a la saturación de los cementerios allá por la segunda mitad del siglo XVIII. Además, surgió entre los habitantes de París, entre los parisinos, un miedo aterrador a los miasmas de los cuerpos que se descomponían putrefactos. Según su definición, los miasmas eran pues una serie de emanaciones fétidas de los cadáveres en descomposición, pero también de suelos y aguas sucias causantes de las enfermedades y de las epidemias. O eso se creía, sobre todo a partir del siglo XVII. Se consideraba un arma letal para la población al propagar pues la insalubridad, esas enfermedades y esas epidemias de cualquier índole. Uno de los distritos que más se aquejaba y sufría este mal era el de Les Halles. Una de las cosas que más llama la atención es la frase que recibe a los visitantes a la entrada de las catacumbas: «Párate, aquí está el imperio de la muerte». Esta cita, al parecer, se trata del epígrafe de un poeta llamado Jacques Delisle. Y supongo yo que después de leer esto y antes de traspasar el umbral hacia el lado de la muerte, a uno le dará por pensar en dónde está a punto de introducirse, de meterse. Como os dije antes, el uso de estas canteras como almacén de muertos vino por la saturación de los cementerios, también por su insalubridad, como fue el caso del conocido como los Santos Inocentes. Fue este cementerio, digamos, el que obligó a dar ese giro funerario y replantearse la forma de enterrar a los difuntos. Un cementerio al que llegaban muertos de más de 22 parroquias, también del hospital principal y del depósito de cadáveres, de personas sin recursos y ningún tipo de familia. Y así es como surgió la idea de transformar esos túneles en catacumbas, consagradas en el año 1786. Otra curiosidad es que para acceder a ellas hay que bajar por una escalera en espiral a 21 metros de profundidad. Se insiste mucho en que no es un lugar adecuado para que lo visiten personas asustadizas o miedosas. También hay que decir que, no están todas las galerías abiertas al público, hay zonas prohibidas y no se pueden tocar bajo ningún concepto los huesos. No por nada, es que si no te va a salir un policía al segundo. En un artículo que encontré por internet leí que en el año 2003 se utilizaron varios túneles para rodar películas porno. También se realizaron ceremonias, reuniones de sectas, fiestas donde se reunieron más de 300 personas. También se habla de misteriosas desapariciones y extrañas muertes. Por eso las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto y de hecho crearon una unidad especializada de policías pues para patrullar de manera subterránea y controlar a las personas que acceden a estos túneles. Y ahora llegamos a la parte de la leyenda, que a mí personalmente
me gusta mucho contaros las leyendas de los lugares, independientemente pues de que te las creas o no te las creas. Creo que es bonito conocer ese folclore de los lugares con historia, que como todo lugar marcado por la muerte y la desgracia, cuenta con la suya propia. La historia habla de una misteriosa mujer moradora de los angostos y oscuros túneles de las catacumbas, que se aparece a los visitantes. La llaman la Dama Blanca. La leyenda cuenta que si alguno de los visitantes se encuentra con ella, no debe, bajo ningún concepto, mirarla, pero sobre todo, jamás debe entablar ningún tipo de conversación con ella, porque si lo hace antes de un año, morirá. Las catacumbas de París reciben visitas desde el año 1809, pero antes de abrir sus puertas al público, el inspector Erika de Zury llevó a cabo una reorganización decorativa de los huesos que le dio un aire museográfico y monumental, pasando de estar colocados de cualquier manera a adoptar formas concretas, adaptadas a los muros de la cantera, tibias, fémures y cráneos, que se alternan creando figuras. En otros puntos también se crearon columnas clásicas, altares, cipos funerarios o sepulturas con los mismos huesos. Todo esto junto a unas placas con textos poéticos y religiosos que acompañan a quien visita estos túneles para hacerle reflexionar sobre lo que es la muerte. Como curiosidades que os puedo contar de este lugar, algunas ya las he mencionado, como que albergan más de 6 millones de muertos o que son mucho más grandes de lo que imaginamos. Es posible acceder a ellas a través de una serie de entradas secretas que hay por toda la ciudad, introduciéndose por el alcantarillado o el mismo metro. Pero ojo, porque es ilegal y conlleva una multa de 60 euros. Otra curiosidad que me llamó mucho la atención es ese movimiento conocido como los catafils, apasionados de las catacumbas, que entran por esas puertas secretas y exploran zonas desconocidas que están cerradas al público, las llegan a cartografiar e incluso montan fiestas privadas. Al parecer, no hace mucho, un par de adolescentes tuvieron que ser rescatados porque se perdieron en el interior de las catacumbas. Fueron encontrados desorientados y con síntomas de hipotermia. De hecho, se necesitó un operativo de rescate con perros rastreadores que tardaron alrededor de 4 horas en dar con su paradero. Otra curiosidad un poquito random es que en el siglo XIX se dieron cuenta de que en el interior de los túneles de las catacumbas crecían setas silvestres, por lo tanto se decidió que sería un buen lugar para cultivarlas. A día de hoy se dice que algunos agricultores continúan haciéndolo de manera ilegal en algunas de las cámaras. Durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa utilizó los túneles para esconderse y poder planear los ataques contra los nazis. Pero curiosamente, ellos también las utilizaron para construir varios búnkeres. Desde luego, para mí, este es un destino que está sí o sí en mi lista de lugares que quiero visitar. Y os lanzo la pregunta, ¿vosotros os atreveríais a adentraros en estos túneles? ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis visitado las catacumbas de París? Podéis dejarnos en los comentarios de iVoox vuestras experiencias, lo que sentisteis en este lugar, lo que vivisteis, qué os pareció, a qué huelen las catacumbas, ¿os decepcionó, no os decepcionó? Ya sabéis que nos encanta leeros y leer vuestras opiniones. Así que espero que os haya gustado este Lugares con Historia que se me había pasado, pero que bueno, que ya lo tenéis y que espero hayáis disfrutado este ratito. Como os digo siempre, que ya sé que soy un poco pesada, cuidaros mucho, no bajéis la guardia con respecto al COVID, mucho ánimo, gracias por escucharnos, gracias a los nuevos suscriptores y hasta el próximo Lugares con Historia.
El programa ya se está acercando a su fin y bueno, antes de recordaros la forma de contacto y redes sociales donde nos podéis encontrar, quería compartir con vosotros que bueno, pues estas pequeñas mini vacaciones que nos hemos tomado en el mes de febrero, emitiendo aproximadamente cada 15 días, bueno, pues en este mes de marzo volvemos a la carga, siempre que nuestras obligaciones no nos lo impidan, volvemos a la carga y volvemos a publicar semanalmente programas con diversos contenidos donde, bueno, vais a ir viendo pequeñas variantes, ¿no?, que nos hemos tenido que ir adaptando a circunstancias, ¿no?, de las necesidades que tiene cada uno. Y bueno, pues vais a ir viendo cómo no vamos a faltar cada semana, vamos a seguir trayendo datos y material muy interesante, como creo que hasta ahora hemos estado haciendo. Y bueno, pues volvemos otra vez a estar con vosotros y acompañaros cada semana o cada viernes por la noche. Aunque bueno, esto es podcast y bueno, el viernes se publica, pero no por ello significa que tenga que ser ese día. Nos podéis escuchar en cualquier momento. Es la magia del podcast. Y ahora sí que vamos ya con las formas de contacto y las redes sociales en las que estamos presentes. En Twitter nos podéis encontrar como @universored, en Facebook como Misterioso Universo en la Red, también ahí tenéis asociado un perfil que sería el mío, el de Víctor Pérez, en el cual bueno, pues también podemos hablar a través del Messenger en Facebook. En Instagram también estamos como Misterioso Universo en la Red y estamos empezando a crear ahora el canal en Twitch, que ya os iremos avisando de cuándo vamos a empezar a hacer allí directos y demás. De momento es algo eventual, ¿no? Va a ser eventual. Vamos a ver si nos gusta y os gusta sobre todo a vosotros. Bueno, pues a lo mejor nos animamos y empezamos a hacer más movimiento por allí, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Somos muy noveles todavía en esa plataforma. Las formas de contacto del programa son a través del email misteriosouniversored@gmail.com, a través del WhatsApp del programa, que es el 689 80 96 32. Os tenéis que acordar de añadir más 34 si os encontráis fuera de España. Tenemos un grupo de Telegram que vais a poderos uniros a través del enlace que tenéis en la descripción. Y si no, como estáis haciendo muchísimos, nos mandáis un email, nos mandáis un mensaje a través de Instagram, a través del Messenger en Facebook, del WhatsApp, como creáis. Yo os mando el enlace que me proporciona el canal y sin ningún problema os podréis unir, la verdad, porque de esa forma no tenéis ninguna pega. No entiendo el motivo, pero la informática, como ya os he dicho en otras ocasiones, es muy, muy caprichosa. En YouTube también, si queréis seguirnos o escribirnos mensajes o como queráis, también nos vais a poder encontrar como Misterioso Universo en la Red. Así que nada, os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.